¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de literatura. Cuando hemos contado la historia de los libros, cuando decimos que ese conocimiento en la época de la caída de Roma se fue al cuidado de las abadías de Irlanda. Todos esos monjes se llevaron ese conocimiento y allí se cuidó, se perpetuó. Pero cuando termina realmente ya la época de Roma, se va a la otra parte, a Bizancio. Todo ese conocimiento, toda esa literatura se va y también se queda en Bizancio. Y de ahí van a ir surgiendo todas esas grandes universidades que están en el Medio Oriente y que tenemos conocimiento hasta la fecha. Pues ese gran amor que se tiene a los libros, que ya lo hemos comentado en la película de El nombre de la rosa, donde aquí se está viendo cómo es cuidado, censurado y llega a límites pues hasta de crímenes por no querer dar el conocimiento, que en este caso, en la película y en el libro del nombre de la rosa, es por el libro de Aristóteles de la risa. Pues gracias a todo ese amor que se ha ido acumulando a través de la historia, por códices, por papiros, por todo ese material que se le fue incluyendo para poder hacer esas grandes enciclopedias, hemos llegado pues hasta los límites de la actualidad donde están los libros. En esta ocasión vamos a hablar de Julio Verne. Ya hemos estado hablando de este escritor que tiene esa forma de literatura de ciencia ficción adelantada a su tiempo y en el que aquí ahora vamos a hablar las grandes aventuras de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Todo esto que va a ir contando en sus primeras páginas cuando el profesor francés Aronnax parte a bordo del Abraham Lincoln en busca de un misterioso cetáceo avistado por diversos buques, no podría imaginar que su viaje se iba a convertir en un fascinante periplo submarino por todos los océanos de la Tierra. El capitán Nemo, un hombre sobrio y desgraciado, había dedicado su inmenso saber científico a toda esa creación de aquel maravilloso navío a bordo, del cual, apartando de todos los hombres, recorrería incansablemente su paraíso submarino. Esta maravillosa novela que yo les estoy narrando quizás es una de las más famosas de Julio Verne, que asombroso en su época por su atrevida visión de esa visión futurista que tienen los escritores, asombró a todos los lectores que hoy por la poderosa sugestión de su prosa en la que está escrito, pues está al servicio de una imaginación pues fecunda, apasionada por todos esos viajes y todas esas aventuras en las que nosotros nos vamos a ir emergiendo. Las grandes aventuras de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne tienen ese encanto. En 1866 se caracterizó indudablemente por un acontecimiento excepcional, un fenómeno inexplicable que seguramente no ha sido olvidado por nadie, aparte de todos esos rumores que conmovieron a los habitantes de los puertos y que sobreexcitaron a la opinión pública. En el interior de todo el continente, la gente del mar se sintió particularmente afectada por el suceso. Tanto los negociantes, los armadores, los directores, el personal de la empresa marítima de Europa y América, como el capitán y además oficiales de la marina de todos los países y de todos aquellos gobiernos de diversos estados de ambos continentes que prestaron hecho a este más grande interés. En efecto, desde hacía algún tiempo los navíos se habían topado en el mar con cosas enormes, con objetos raros, largos, fusiformes y en algunas ocasiones fotorresplandecientes e infinitamente más voluminosos y veloces que las ballenas.
Aquí es donde vamos a ir viendo todas esas historias submarinas donde cuentan en sus bitácoras que han visto a través de sus viajes, a través de todo este caminar de los barcos, de los navíos que tienen, que van encontrando cosas extrañas en el mar. Y vienen y las cuentan en los continentes, y de ahí va a ir surgiendo todo esa curiosidad de querer ir al océano. Los detalles relativos a semejantes apariciones, consignado por los diferentes cuadernos de las bitácoras, como les comento, coincidían con bastante exactitud, y en todo lo que concerniente a esa estructura de objetos, o de ser una cuestión de incalculable y sorprendente rapidez en sus movimientos, y a la increíble potencia de su locomoción, a la vista particular del que parecía dotado. Si se trata de un cetáceo, su tamaño excedía al de todo aquello que la ciencia había clasificado hasta entonces. Aquello que la ciencia había clasificado, la ceped de Dumerin, ni que Trefages hubiesen admitido la existencia de tales monstruos sin haberlos visto personalmente, una forma concreta en sus propios ojos de especialistas en la materia, aceptando todos estos términos medios de observación y realizando, desechando toda la intimidad y evaluaciones que se asignaban a los objetos de una longitud de 200 pies, rechazándose a sí mismo al mismo tiempo los cálculos exagerados que suponían 1 milla de anchura, 3 de largo. Podían muy bien afirmarse que aquellos podían ser fenomenales. En caso de ser cierto, esa existencia rebasaría con mucha mayor dimensiones entre todas las admitidas y hasta el momento por todos los ictiólogos. Su existencia era por lo tanto evidente, en hecho de que si no se podía negar la emoción y producción de todo ese mundo entero, tanto lo sobrenatural iban a ir apareciendo y resultaba casi incomprensible, sobre todo si se tenía en cuenta de que en esa época las naciones y que el cerebro humano siente que todo aquello que es susceptible a ser denominado como maravilloso, ni se quiere decir que tiene cualquier pretensión de relegar esos sucesos. Al contrario, el suceso a la simple categoría se le mete en las fábulas. Hubiese sido el resultado o un esfuerzo inútil si no se hubiera sido así o si se hubiera perdido. Dicen que el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson en Calcuta se había topado efectivamente con la movilización de masa en cuestión de unos 5 millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se había creído por un momento que en la presencia de un escollo desconocido y se disponía ya a determinar la situación exagerada, cuando 2 columnas de agua proyectaron el enigmático objeto que se elevó y no menos de 150 pies de altura. Resultaba evidente, lo tanto, que a menos de los supuestos escollos no hubiese sido sometido por Cover Higson, que hallaba frente a algún mamífero acuático desconocido. Hasta entonces, pensó él, lanzando por su propio respiradero aquellos surtidos de agua y mezclados de aire y vapor. El 23 de julio del mismo año volvió a producirse una situación análoga en los mares del Pacífico. El nuevo protagonista ahora en esta ocasión fue Cristóbal Colón, el del oeste de la India y el Pacífico. El nuevo encuentro demostraba que el extraordinario cetáceo podía trasladarse de un lugar a otro con una velocidad sorprendente, ya que Jefferson y Cristóbal Colón lo habían visto con solo 3 días de intervalos, en 2 puntos del mapa separados por una distancia de más de 700 leguas submarinas. 15 días después, más tarde, casi a 2000 leguas, de allí Herbintin y Compañía National y Shannon de Royal
van a poner en marcha en dirección opuesta por la zona del Atlántico, comprendida en los Estados Unidos a Europa. Divisaron aquel enorme monstruo a los 42 grados 15 minutos de longitud norte, el primer navío en los 60 grados 35 minutos de longitud oeste, y el segundo. Esa observación de ambas tripulaciones coincidían en fijar al mamífero una longitud por lo menos de 350 pies, medida inglesa, puesta que Charlot y Sebastián eran de dimensiones inferiores al extraño objeto visible, y ello a pesar de que medían cientos de metros desde el estrave, el codaste. Ahora bien, la ballena más voluminosa entre todas las conocidas, que son las que suelen frecuentar todos esos parajes de las islas Aleutianas, Ulamaq, en la que se han rebasado y jamás la longitud de tantos metros como 56 metros de longitud. Todos estos informes fueron sucediéndose cabo a cabo y conmoviendo profundamente a todas las opiniones. Ciertas observaciones hechas a bordo del transatlántico Pierre aportaron algunos datos inquietantes de aquel monstruo a bordo de la Etna. En la línea Iseman estaban también actas levantadas por oficiales de fragatas francesas, la Normandie, y un diseño bastante complejo obtenido del Estado Mayor y conformado del cual todos esos países de talante menos grave fueron tomando a broma el fenómeno, pero las naciones con el sentido de realidad más acusados, como son Inglaterra, Norteamericana y Alemania, fueron objeto de una viva preocupación. Pues mire, estas son las primeras hojas del libro de 20.000 leguas de viaje submarino, y aquí nos dan a denotar que de ahí va a salir la idea de Julio Verne de hacer 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Por qué? Porque ya se estaba hablando de esos monstruos marinos, y como lo comentamos, pues habían personajes muy importantes que lo estaban dando fe en sus bitácoras, como fue Cristóbal Colón. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en la próxima clase.